Estamos ahora en el Museo de Usos y Costumbres del Tempranillo. Esta casa pertenecía a Rosa, que era la amante del famoso bandolero el Tempranillo, José María el Tempranillo. Aquí, pues José María, cuando estaba en esta zona, lo que hacía que por las noches entraba, siempre ayudado por los vecinos, entraba para que los migueletes no lo vieran. Y cuando era la hora de irse, pues también los vecinos lo ayudaban, guiándolo por donde estaban los migueletes para que no lo cogieran. Era un bandolero bueno porque robaba y se lo daba a los pobres, entonces el pueblo estaba muy agradecido. Después el museo conserva las habitaciones, la cocina, el salón, y también tiene utensilios típicos del pueblo, tanto de arao como iglesia y cocina. En la planta de abajo tenemos la habitación, que era de Rosa, que es una cama antigua de hierro con colchón de lana. Tenemos también la ropita del Niño Jesús y tenemos utensilios de, por ejemplo, que son datos muy curiosos, de rizar el pelo, como antiguamente las mujeres se rizaban el pelo. Es muy curioso. Después tenemos la cocina de leña. Es muy bonita, como las mujeres guisaban en esas ollas de hierro con lo que pesaban. Y tenemos también el establo donde tenían las bestias y donde guardaban la paja, el heno y todo lo que necesitaban para los animales. Y aquí estamos en la sala de la ropa del bandolero, donde tenemos pues la escopeta que utilizaban y sus utensilios para montar caballos y para ensillarlos. En el alto tenemos la habitación de utensilios. La mayoría de las cosas son donadas por personas del pueblo y trata de esparto, trabajos de esparto y de herramientas del campo y todo lo que han ido donando las personas. A mí me gusta mucho la vida del Tempranillo porque la verdad murió muy joven, pero era muy galante. Estaban las mujeres deseando que le robaran, pues tenía mucho arte. Porque él cuando llegaba a saltar los carros, cogía a las damas de la mano y la ayudaba a bajar. Y cuando la bajaba le decía que una mujer tan bella, ¿para qué necesitaba una sortija en la mano? Así que estaban deseando que le robara el Tempranillo. Dice que era muy atractivo, bajito, pero atractivo. Así que tenía a todas las mujeres locas. De hecho, se tuvo que salir de Lucena por problemas de farda. Los querían matar por culpa de meterse en problemas con mujeres. Se le conoce con el nombre del Tempranillo porque cuando era joven, muy joven, la primera vez que mató, creo que fueron con 16 años, mató a navaja a un hombre porque quiso bailar con la muchacha que estaba cortejando. Entonces lo mató, entonces ya fueron en busca de los migueletes y se vino a la sierra, donde aquí fue un bandolero muy famoso. El museo ha estado cerrado durante un tiempo porque ha estado de reforma. Se ha puesto vitrinas nuevas y cada sala se le ha dado un toque más especial. La verdad que merece la pena venir a verlo, es muy bonito y os va a gustar.